Doy una cordial bienvenida a mis estimados biogerentes suscriptores al canal Globus Biogestión. Si eres una persona que por primera vez está teniendo contacto con nuestros tutoriales en temas empresariales, te recomiendo que des clic abajo y te suscribas para no perderte de nuestros contenidos. En esta ocasión quiero informarte que venimos con el sexto tutorial de nuestro curso en NIF para Pymes, en donde hablaremos sobre las notas a los estados financieros y políticas contables. Sin más preámbulos, empecemos. Para empezar, voy a hacerte una breve definición acerca de lo que son las notas a los estados financieros. Se dice que estas son comentarios anexos que se realizan a los estados financieros para distintos propósitos que están citados en la diapositiva. Antes que nada, voy a hacer una consideración y es que estas notas no se presentan segmentadas por cada uno de los estados financieros, sino es un anexo único que se va a poner en el libro contable después de todos los estados financieros. Vamos a ver cuáles serían esos propósitos. Primero sería describir la naturaleza de las políticas contables. Es decir, en las notas a los estados financieros se van a desglosar lo que son las políticas contables para entender cómo fue que se realizaron esos estados financieros. Como segundo, sirve para desagregar partidas en sus componentes. Es decir, si las partidas obligatorias de la NIF para pymes no describen claramente el objeto social o las transacciones de la empresa, en estas notas se puede hacer la desagregación de las mismas. Como tercero, se puede justificar a través de ellas la no inclusión de una cuenta, puesto que esto sería una excepción a las directrices de la norma. Recuerda que todas las cuentas de los estados financieros deben ser incluidas. Y por último, proporcionar información adicional importante. ¿Qué información adicional? Por ejemplo, el porqué de una transacción. Digamos, por qué se hizo un sobregiro bancario. Entonces, ahí se va a explicar. El siguiente paso que es importante es especificar el orden de presentación de esas notas. Es decir, te voy a brindar el esqueleto con los puntos o numerales que deben contener las notas a los estados financieros. Primero, debe haber un rubro sobre la información general de la empresa. Es decir, el domicilio, la razón social, incluyendo el tipo de sociedad que es esa empresa, y si pertenece a un conglomerado o lo que llaman una sombrilla, cuál sería el rol de esa empresa dentro de ese conglomerado. Es decir, por ejemplo, si es una sucursal de tal casa matriz. Luego iría el objeto social o a lo que se dedica dicha empresa y finalmente el aval de la publicación de los estados financieros que debe contener quién los aprobó y las fechas de publicación de los mismos. Como segundo, va la declaración de legitimidad acorde a la NIF para pymes, es decir, que es un párrafo que va a especificar que legalmente estos estados financieros se hicieron acorde a las directrices de este estándar. Como tercero, iría un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. Ojo, por significativas se entiende políticas contables que afecten de gran manera la interpretación y la estructura de los estados financieros. Por ejemplo, puede ser la forma en la que se está estimando el valor de un activo o de un pasivo. Recuerda que puede ser por valor razonable o costo menos deterioro. Existen otras políticas contables significativas entre las que voy a enumerar algunas. Por ejemplo, la consideración de si un ingreso proviene de una actividad ordinaria o se va a considerar otros ingresos. ¿Cómo se van a solicitar los créditos? ¿A qué tasa de interés? ¿Qué tipo de amortización? Etcétera. ¿Cuándo se van a cancelar los impuestos? ¿Cómo se van a ejecutar las políticas de inventarios? ¿Cómo van a ser las políticas de cobro y de pago a 30, 60, 90, etcétera? ¿Cómo se van a realizar los sobregiros bancarios? ¿Qué van a contener los beneficios a los empleados? Si, por ejemplo, se va a permitir hacer adelantos o no. ¿Cómo se van a ejecutar las provisiones? ¿Por qué cuantías y bajo qué método de la gestión de cartera?
la repartición de dividendos entre los socios con fechas, cuantías, etcétera, y las políticas sobre las reservas, por ejemplo, los porcentajes de reinversión. Después de ello, entonces se incluirá información de apoyo sobre los estados financieros mismos y sobre las partidas que contienen según el orden en que se presentan. Esto dependiendo de su importancia relativa o materialidad, entendiendo por ello la significancia de una cuenta sobre la interpretación y estructura total de cada uno de los estados financieros. Entonces, esta información de apoyo, como habíamos indicado anteriormente, puede ser el desglose o la justificación de la omisión de una cuenta. Finalmente, cualquier otra información que se considere importante. Finalmente, es necesario hacer una distinción entre las posibles causas para ejecutar políticas contables, puesto que éstas se desglosan en tres. Primero, cambios en las estimaciones contables. Por ellas se entienden los ajustes futuros, ojo con eso, sobre los importes de los activos y los pasivos o sus gastos relacionados. Por ejemplo, si yo soy el contador o el financiero de una empresa y voy a estimar que los dividendos en el próximo año se van a repartir de una manera diferente, se va a hacer un cambio de manera pero prospectiva que va a incluir en algunos casos el periodo en el que se informa. Como segundo, estaría la corrección de errores, tema que vimos en un tutorial anterior cuando hablamos sobre el estado de cambios en el patrimonio, en donde, a diferencia del anterior, se van a hacer unos cálculos o unas reexpresiones retrospectivas desde el periodo en el que se está informando al inicio del mismo e incluyendo el periodo anterior comparativo de los estados financieros. Si es posible, también se podrían incluir los periodos anteriores a estos dos. Estos pueden provenir por errores aritméticos, errores de digitación, por ejemplo, de las cifras, omisión de eventos importantes para la contabilidad de la empresa, la no fiabilidad de la información disponible en ese momento. Por ejemplo, si se está haciendo un cálculo a valor razonable y los precios en el mercado estaban muy volátiles, y los fraudes contables. Como tercero, tenemos los cambios de las políticas contables propiamente dichas, que podría ser, por ejemplo, el cambio de la moneda en la que se expresan dichos estados financieros. Estos cambios van a aparecer una sola vez y no es necesario reportarlos de ahí en adelante en las notas a los estados financieros. Se van a ejecutar, al igual que la corrección de errores, de manera retrospectiva. Y finalmente hay una aclaración que te muestro aquí, que abstraigo directamente de las cartillas de la NIF para pymes, en donde dice: cuando sea difícil distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimación contable, siempre se va a tratar como un cambio en una estimación contable, es decir, de manera prospectiva. Con esto doy por terminado este tutorial. Si me estás viendo a través de YouTube, no dudes en consultarme. En la parte inferior me escribes un mensaje que pronto te lo contestaré. Si no te has suscrito al canal Globus Biogestión, te invito a que lo hagas. Y si estás haciendo el curso a través de nuestras aulas virtuales, puedes consultarme a través de cualquiera de nuestros mecanismos de comunicación. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.